Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes el día de hoy para hablar acerca del genoma humano. Como tal vez sepan ustedes, recientemente ocurrió un cumpleaños. Ocurrió el aniversario, el 68 aniversario, de hecho, del ADN, el ácido desoxirribonucleico, el material genético del cual compartimos todos los seres vivos en esta Tierra. Cuando digo que compartimos todos los seres vivos, todos tenemos ADN, pero todos poseemos variantes diferentes del ADN. Cada especie tiene una composición particular de ADN, una cantidad particular de ADN, y a él nos referimos como su genoma. El ADN, la estructura del ADN fue determinada por primera vez en 1953, el pasado 25 de abril. Entonces acabamos de celebrar el 68 aniversario del conocimiento de la estructura del ADN. El ADN, como mencionaba, es el material genético que tienen todas las células. El genoma es el conjunto de ADN que contiene una célula y esta está ubicada en el núcleo de la célula, la parte central en la cual se agrupa todo el material hereditario de un organismo. En el caso particular de nuestra especie, este material genético se encuentra repartido en 23 pares de piezas, conocidas como cromosomas. Estos son la versión muy compactada del material genético, el cual si los pudiéramos desdoblar, y la célula es lo que hace, lo veríamos con la estructura particular del ADN o DNA por sus siglas en inglés. A lo largo de esa gran fibra de DNA, lo que podemos encontrar son segmentos de ese material genético conocidos como genes, los cuales son los que codifican en realidad las diferentes funciones que puede realizar un ser vivo. Dentro de DNA está como un material inerte. En realidad, como para que pueda realizar su función biológica, el DNA tiene que ser copiado a un intermediario que no se muestra en esta transparencia, que se conoce como RNA mensajero, y ese RNA mensajero es decodificado como para hacer la estructura de las proteínas. Proteínas son los que hacen realmente las funciones dentro de una célula. Entonces la lección es simple. DNA está ubicado en el cromosoma, dentro de los cromosomas que están en el núcleo de las células. A lo largo de ese material genético, de ese DNA, se encuentran los genes y se decodifican de acuerdo a las necesidades del organismo, como para producir las proteínas que son las que hacen la función en la célula. Ahora, el material genético que puede contener una célula humana es increíblemente grande, es muy grande. Y cuando digo muy grande, es que tiene tal cantidad de información que son 3.500 millones de pares de bases. Si lo escribiéramos la composición del material genético de una célula humana en páginas de texto, esto equivaldría a más de 1.000.000 de páginas de texto. O sea, como 2.800 libros de 500 páginas que nos llevarían casi 31 años de lectura si pudiéramos leer de manera ininterrumpida todo eso. Si lo escribiéramos en un solo renglón, cubriría la distancia de 16.500 kilómetros, o sea, mucho más que lo del eje de la Tierra. Es realmente una cantidad enorme de información la que se encuentra en el núcleo de nuestras células y la cual, para secuenciarla, determinar el orden de las bases que constituyen un genoma y almacenarla es absolutamente necesario emplear técnicas computacionales. Esto no se hace con libros, desde luego, se hace exclusivamente a través del uso de computadoras. Eso nos permite en realidad analizar la información y predecir las funciones que pueden estar dentro de nosotros. Ese es en fin último el interés de obtener el orden completo de bases a lo largo del genoma humano. Eso se logró hacer por primera vez en el año de 2003, cuando se publicó la secuencia ya más final del genoma humano. Pero hay que recordar que es un trabajo que es continuo, está en construcción todo el tiempo. Lo que les muestro en esta transparencia es el número de proyectos genómicos. No solamente está secuenciando el genoma humano y se sigue secuenciando de manera repetitiva. Ahora comentaremos eso. También lo que les muestra esta transparencia es el número de proyectos genómicos que pretenden conocer el material genético completo de bacterias, por ejemplo.
Dentro de bacterias hay benéficas para el humano, pero también hay algunas que causan enfermedades para el humano y nos interesa conocer eso. Conoce a tu enemigo en el caso de bacterias patogénicas para el humano, que sabremos con ello mejores maneras como para atacarlo. Como ven ustedes, proyectos genómicos que atañen a bacterias son cercanos a 78,000 al día de hoy. Proyectos genómicos que se encargan de eucariotes, los humanos somos eucariotes, pero también otras especies de mamíferos, están del orden de 1500. Pero hay que recordar que los genomas bacterianos son mucho más pequeños que lo que son los genomas eucarióticos, por un factor de 100 o hasta de 1000. Eso es lo que está llevando la acción de un grupo muy grande de investigadores trabajando en ciencias genómicas, incluyendo el humano, está generando una acumulación de información verdaderamente grande, pero al mismo tiempo la posibilidad de conocer más la naturaleza desde un punto de vista genético. Uno se podría preguntar quién genera más información, y los generadores grandes de información en este momento en el planeta son, por ejemplo, YouTube, el cual genera una cantidad enorme de información, 900 millones de horas por año, simplemente en videos en YouTube. Twitter es otro participante importante, 15,000 millones de tweets por año. Pero aquí están dos esfuerzos científicos que generan inclusive mayor cantidad de información que cualesquiera de los dos precedentes. Proyectos de investigación astronómica que lo que buscan es conocer el universo, generan una cantidad muy grande de información por observaciones astronómicas. Y desde luego los proyectos genómicos también. Aquí estamos muy acostumbrados a hablar de kilobytes, de megabytes si acaso, pero noten ustedes la escala en la cual generan estos proyectos. Estamos del orden de zettabytes, que es un 1 seguido de 21 ceros. Es una cantidad de información verdaderamente grande. Igualmente, los proyectos genómicos de humano y de otros organismos generan del orden de un zettabyte por año. Pero la información que se generan, en el caso de YouTube o en el caso de Twitter, puede ser pasajera, puede aparecer y desaparecer. De manera similar, los proyectos astronómicos, una vez capturada la información y analizada, no es necesario almacenarlo. Pero por el contrario, los proyectos genómicos generan una gran cantidad de información y esa es necesario almacenarla. A todos nos interesa conocer el contenido genético de todos los organismos en este planeta, pero además compararlo y conocer algo más de ellos. Entonces, por esa razón, los proyectos genómicos son generadores de grandes cantidades de información que tienen que ser analizadas a través del uso de técnicas computacionales. Y esto va a seguir aumentando. Los números de esta transparencia son extrapolados al año 2025. Pero si viéramos qué tan rápido se están generando esta información, nos daríamos cuenta de que esto va a seguir avanzando. Estos son exclusivamente proyectos de secuenciación que tienen que ver con genoma humano, que empezaron, como mencionaba, entre 2001 y 2003 con la secuencia del primer genoma humano, se mantuvieron relativamente bajos en cantidad de 2003 a por ahí de 2007, en el cual la mejoría de las técnicas como para poder obtener el orden de las bases en el genoma humano mejoró sustancialmente, permitiendo ahora hacer secuenciación ya no de un individuo anónimo de la especie, sino de personas particulares. Empezando en 2007 se secuenció el primer genoma de un único individuo y de ahí se han estado secuenciando genomas completos de individuos, 1000 genomas, por ejemplo, que han sido secuenciados para el año 2011, de 1000 personas diferentes en la Tierra. Y esto va avanzando. Como ven ustedes, la escala aquí está en 1000, esa escala de 10 a la 3, pero se plantea que se va a llegar a 1,000,000 de genomas humanos secuenciados hacia el año 2018. De hecho, eso ya ocurrió, ya está almacenada esa información. Si hacemos una extrapolación de lo que podría ocurrir en los años sucesivos, si seguimos con el mismo ritmo, vamos a llegar del orden de miles de millones. Potencialmente sería posible secuenciar el genoma de cada humano de esta Tierra. La tecnología ha mejorado y también ha mejorado el costo. Se está volviendo más barato secuenciar genomas humanos completos, a modo tal de que seguimos con el mismo ritmo, como para 2025, 2030,
sería factible pensar la posibilidad de secuenciar los genomas de cada individuo de este planeta. ¿Para qué sirve esto? Eso es al final lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos analizar con esto? Primero que nada, nos dice algo al respecto de nosotros mismos. Una de las sorpresas cuando se vio el genoma humano es que contenía solamente 30,000 genes. El número parecía pequeño, como que en la cabeza de todos los investigadores estaba que con el incremento en complejidad de un organismo debería de haber un número mayor de genes. Y el número de 30,000 sorprendió un poco, porque es el número de genes que puede haber, por ejemplo, en una planta. Y todos consideramos que una planta es un organismo más simple de lo que es el humano. Entonces la pregunta era como muy clara. ¿A poco de veras basta con 30,000 genes para nuestra complejidad y nuestro ego, desde luego, ¿no? Y la verdad es que tal vez sí, cuando uno lo piensa de una manera diferente que solamente contar el número de genes. En realidad, cada gene que nosotros tenemos puede estar en uno de dos estados. Puede estar expresándose, produciendo un RNA mensajero y por ende, posteriormente, la proteína correspondiente a ese gene, o puede estar silencioso, puede no estar produciéndose. Desde luego hay todos los estados intermedios, pero nada más para propósitos de cálculo, digamos que puede estar expresándose o no expresándose. El número de combinaciones que tendríamos nada más si consideramos para cada gene, expresión o no expresión, podría representarse por un 2 elevado a la 30,000. Eso es difícil de calcular, pero entonces creo que para propósitos de ilustración basta ver qué es lo que pasaría si solamente tuviéramos 30 genes. Con solamente 30 genes, si jugáramos con estados de expresión o no expresión, tendríamos 1,000,000,000 de combinaciones. Con 1,000 genes, tendríamos el número de combinaciones un 1 seguido por 301 ceros. Con 30,000 genes, el número de combinaciones es literalmente inimaginable. Yo no podría decirles a ustedes cuál es el nombre de un 1 seguido de 301 ceros, pero eso se alcanzó solamente con 1,000 genes. Con 30,000 el número es mucho mayor. Entonces, nada más por expresión, no expresión, en qué momento se expresa, en qué momento no se expresa, uno puede explorar una cantidad de combinaciones verdaderamente grande y tal vez codificar una serie de complejidades verdaderamente grandes como son las que ocurren en nuestra especie. Pero no es la única manera de lograr complejidad. Esta es una expresión, no expresión, pero la otra está en la manera como tenemos nuestros genes. Los genes, en el caso de humanos, están separados, están partidos. Hay una parte que en fin último va a llegar a proteína, conocida como exones, y otra parte que se conoce como intrones, que esa no llega hasta la estructura de la proteína. Si viéramos el gene, estaría en partes que llegan a proteína, partes que no llegan a proteína, seguida por otras que llegan a proteína y así sucesivamente. Al momento de copiarse eso a un mensajero, obtenemos una copia idéntica de cómo estaba en el genoma. Lo fascinante viene es que después de ser transcritos a un mensajero, a un premensajero, hay un proceso conocido como splicing o empalme, que lo que hace es remover los intrones, las secuencias que no van a llegar hasta la estructura de la proteína, dejando un mensajero maduro y por ende una proteína la cual ahora sí contiene cada uno de estos sectores de manera contigua. Cuando se descubrió el empalme, todo el mundo lo pensó como una complicación y hubo como mucha preocupación de por qué podríamos estar desperdiciando material genético teniendo este tipo de estructura. La respuesta a esa interrogante provino más bien cuando se empezó a estudiar más esos genes con interrupciones y nos dimos cuenta de cuán complejo podía ser el asunto. El ejemplo que sigue es de un gene que está en una mosca, en Drosophila. Y lo que les muestra aquí es que para el exón 4 hay 12 alternativas. La proteína que se podría estructurarse con esta alternativa e ignorar todas las demás, o con la segunda, o con la tercera, o con la cuarta, o con la alternativa número 12. Cualquiera de ellas es posible. Para el exón 6 hay 48 alternativas. Para el exón 33 hay 9 alternativas. Tiene que haber uno del exón 4, uno del exón 6, uno del exón 9 al final.
Y todavía hay otro, que es el exón 17, que tiene dos alternativas. Si uno calcula la combinatoria de proteínas que se podrían generar a partir de un único gene, el número es sorprendente. Es una combinatoria de 12 por 48 por 33 por 2, o sea, 38,000 transcritos alternativos, 38,000 proteínas diferentes potencialmente a partir de un único gen. Entonces, la complejidad en el genoma es mayor que la que vemos simplemente por su estructura lineal. Por un lado, tenemos 30,000 genes, esto es cierto, pero pueden estar en estados alternativos de expresión o no expresión, lo cual genera un número bastante grande de variaciones y un número grande de complejidad. Si nos vamos a nivel de gene, las alternativas que da el empalme alternativo, que es el proceso que estoy ilustrando en esta figura, son tan grandes que en su conjunto podrían generar estructuras muy complejas, comportamientos muy complejos, como los que indiscutiblemente están en el humano. Hemos aprendido que somos humanos no a través de expandir mucho el número de genes, sino más bien definiendo en qué momento se expresa y qué variantes se expresan. Entonces es una información importante. Nuestro genoma es mucho mayor que lo que era necesario para codificar nuestra complejidad. Con respecto a usos potenciales, uno de los usos muy inmediatos es utilizar esta información para medicina. Hay un conjunto grande de enfermedades hereditarias, un conjunto de predisposiciones a desarrollar una enfermedad en nuestra vida, y eso lo podríamos leer en nuestro material genético. Pero para eso necesitamos acceder a la información que está presente en cada individuo que potencialmente podría enfermarse. En algún momento los médicos van a estar llevando a cabo una medicina genómica, una medicina en la cual se conoce el ADN del individuo en particular y se trata de predecir las enfermedades hereditarias que podría tener él o ella y sus descendientes. Esa es la intención de esto. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es con un carácter muy típico en genética, un carácter para fibrosis quística, que es una enfermedad bastante tremenda. Se requieren 2 copias alteradas del gene para fibrosis, que cuando un mutante produce fibrosis quística, se conoce como CTFR, está sobre el cromosoma 7. Cuando las 2 copias están alteradas, el resultado es que hay una secreción muy alta de fluidos, en pulmones en particular, lo cual puede llevar a infecciones y la muerte del individuo a edad relativamente joven. Es devastadora, desde luego, para aquellos que la poseen. La intención de medicina genómica es conocer, por ejemplo, para el caso de esta enfermedad, pero hay cerca de 1 millar de enfermedades genéticas de este estilo, cuáles son las variantes que podrían condicionar el desarrollo de esta y de cualquier otra enfermedad, y leer esa información dentro de nuestro genoma. Poder ser predictivos antes de que se presente la enfermedad en nuestra descendencia. Lo mismo para casos como cáncer. El cáncer en fin último es una enfermedad genética. Y lo que les muestro en esta imagen son los 23 pares de cromosomas del humano y la localización de genes que, cuando alterados, pueden producir alguna forma de cáncer. El número es bastante grande, como pueden ver ustedes. Nada más aquí hay que recordar de que para que se genere un cáncer, se requiere alteraciones no en 1, no en 2, sino en tanto como 7 genes. O sea, serían combinaciones de los genes que están iluminados aquí. Entonces, conocer el material genético y interrogar al respecto del estatus de cada uno de estos genes nos puede predecir la probabilidad de que desarrollemos cáncer en algún momento de nuestra vida. Esto suena como que es como ciencia ficción, como que vive mucho en el futuro, pero la verdad es que está un poco a la vuelta de la esquina. La información como para almacenar al respecto de genomas humanos está disponible para todo mundo en un sitio que está en Estados Unidos y se puede interrogar para las diferentes variantes genéticas. Es de hecho la mejor enciclopedia genética que ustedes puedan ver. Pero lo que les decía es, si pudiéramos determinar qué variantes provocan enfermedades en un individuo y pudiéramos preguntar si existen en un individuo, casi que podríamos utilizar nuestros teléfonos de una mejor manera, ¿no? Si tuviéramos la secuencia de nuestros genomas, podríamos saber
si tenemos variantes que están asociadas, por ejemplo, a cánceres heredados, o si carecemos de variantes asociados con condiciones que podrían ser preocupantes, o cualquier otra enfermedad. Eso ya está ocurriendo. Por ejemplo, este es el caso de Noah y Alexis Berry. Son dos hermanos, son gemelos no idénticos que nacieron en 96. Desde la infancia tuvieron problemas para dormir toda la noche. Noches completas no podían, se despertaban continuamente. Sufrían además de vómitos frecuentes y dificultades para moverse, dificultades motoras. Y en fin último, cuando tenían 10 años ya les imposibilitaban a caminar sin ayuda. Sus síntomas eran ligeros temprano en la mañana, pero al avanzar el día tenían dificultades hasta para sentarse. La cosa era preocupante y lo que se hizo fue secuenciar el genoma de ellos dos, bajo la idea de que esto era una enfermedad genética. No secuenciaron todo el genoma, bastó con una parte, y lo que encontraron es que tiene una enfermedad. Estaba causada por heredar una mutación, una que provenía del padre y otra que provenía de la madre, en un gene que lo que hace es afectar la producción de dos neurotransmisores, dopamina y serotonina. El momento que supieron esto, que supieron la base, bastó con darles tratamiento con L-Dopa y 5-hidroxitritamina, que son los medicamentos que se asemejan más a dopamina y serotonina, como para que pudieran llevar una vida normal. Es un ejemplo del potencial de medicina genómica. Otro similar es el caso de Nick Bolker, que es el muchacho que están viendo aquí. Él nació en 2004 y a partir de los 2 años empezó a experimentar una severa inflamación intestinal al alimentarse, con formación de fístulas e infecciones. Para los 6 años, el pobre niño ya había experimentado un centenar de cirugías. 100 cirugías, y estaba confinado al hospital con alimentación intravenosa. Nuevamente, pensando que era una enfermedad genética, secuenciaron sectores de su genoma y lo que encontraron fue una mutación heredada de la madre que afectaba un gene conocido como XIAP. Este gene provoca una reacción inmune anormal, aún contra microbios que son parte de la flora intestinal normal. El saber esto sugirió un tratamiento para la enfermedad. Se le hizo un trasplante de médula ósea, por lo cual se logró corregir el problema y lleva ahorita una vida normal, dentro de lo normal que puede ser haber sido experimentar un centenar de cirugías desde la infancia. Eso ya está ocurriendo ahora, ha ocurrido en un puñado de casos, pero se espera que en el futuro ocurran muchas más casos. Medicina genómica es una vertiente importante de aplicaciones que derivan del conocimiento del genoma humano. Nada más aquí hay una advertencia. Recordemos que las variantes en un gene no son necesariamente condena. En 2016, un grupo de investigadores analizaron, aprovechando que ya habían cientos de miles de genomas humanos completos, analizaron 874 genes para variaciones, las cuales podrían ocasionar enfermedades hereditarias. En principio, todos los individuos que estaban en esta base de datos eran sanos. Se encontraron con 13 adultos que contenían mutaciones en alguno de 8 genes que podían producir enfermedades hereditarias. Pero estos individuos están, sin embargo, sanos. Variantes en otros genes, aún desconocidos, podrían suprimir el efecto de estas mutaciones que producen enfermedades hereditarias. Un conocimiento que desde luego nos interesa profundizar y desarrollarlo como para una terapia posible para enfermedades genéticas. Todos somos mutantes, en fin último, todos tenemos variaciones que se han ido generando a lo largo de nuestra historia. A veces se les conocen como variaciones en un solo nucleótido y son relativamente frecuentes en el genoma humano. Si secuenciáramos un sector particular del genoma, por ejemplo, en esta mujer podríamos encontrar 2 variaciones que no necesariamente producen una enfermedad hereditaria, más bien frecuentemente no lo hacen, y su carencia en este individuo. Son en cierto sentido variaciones privadas, pero algunas de las secuencias podrían ser similares hasta en otros individuos. Yo podría tener un genoma muy parecido, por lo menos en ese sector, al individuo que estábamos viendo anteriormente. Esto nos lleva a conceptos un poco peligrosos. Raza, un concepto que ha sido ya desacreditado por la genómica. Todos los humanos tenemos genomas muy similares, variamos solamente en pequeños sectores. Aún si tomáramos las variantes humanas más extremas, los hombres y mujeres, que diferimos de nuestro genoma porque las mujeres contienen 2 cromosomas X y los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y,
Aún así, tendríamos un genoma 99.68% idéntico. En realidad hay mucha más variación en los genomas de individuos de una misma raza que entre las diferentes razas. Raza no es un concepto que ha sido desacreditado por genómica y cuando nos quieran clasificar por raza, pues de entrada no somos ni perros, ni gatos, ni caballos. Y la variación que tenemos en nuestros genomas traslapa entre las diferentes razas reconocidas. Entonces, no es un concepto que tenga significado. Lo que sí estas variaciones pueden ser utilizadas como para entender patrones de dispersión a lo largo de la historia humana. Por ejemplo, aquí lo que les muestra esta transparencia son las variantes comunes para el DNA mitocondrial, un DNA que tiene un modo de herencia estrictamente materno. Hay variantes que son europeas, variantes que son prácticamente africanas y variantes que se fueron esparciendo a diferentes partes del mundo por la migración que se ha experimentado. Algunas de estas variantes pasaron a América. De este modo, la variante A es una variante asiática, pero que aparece en América, dado por el cruce del Estrecho de Bering. Conocer esto nos permite conocer los patrones de dispersión que han existido durante la historia humana. Esto está haciendo tanto para genomas mitocondriales, que son de herencia materna, como para sectores del genoma que están en cromosoma Y, que lo que marcan son líneas paternas. Y en general se hacen para todo el genoma. En su conjunto, ahorita estos estudios se utilizan como para determinar la ancestría, de dónde venimos cada uno, y se puede hacer a niveles muy individuales. Voy a mostrarles en un video cuán individual puede volverse. Todos somos migrantes. En 2015 me hicieron pruebas de ancestría similares a las de Paola Bandión y de hecho el conjunto de variantes que tengo serían prácticamente equivalentes a las de ella con excepción del componente polinesio. Son fruto de nuestra historia. A lo largo de nuestra historia, nuestras familias, nuestros ancestros se han mezclado con personas de diferentes sectores del planeta. No hay tal cosa como una raza pura. Eso es lo que les muestra este tipo de transparencia. Nos permite conocer también en el estudio del genoma los cambios específicos para el linaje humano. ¿Qué cosas, qué cambios han llevado a que los humanos seamos como seamos? Pero también nos puede permitir predecir otras cosas. Por ejemplo, los medicamentos que tomamos no es de que ejerzan su efecto terapéutico igual en todos los individuos. En algunos individuos metabolizan mal este medicamento y los niveles son bastante elevados de ese medicamento. Otros lo metabolizan de manera intermedia y obtienen una cantidad intermedia en la sangre de ese compuesto. Otros metabolizan de tal manera que desaparece el compuesto de la célula. Eso puede tener consecuencias muy importantes. Por ejemplo, si a uno le administran un antidepresivo, depende mucho qué tipo de individuo sea. Por ejemplo, hay individuos que son metabolizadores rápidos, rápidos en los cuales el nivel de antidepresivo queda muy bajo en la sangre. Otros individuos son metabolizadores intermedios, en los niveles se mantienen intermedios en la sangre y otros no metabolizan, los niveles son enormes. La diferencia sería, este individuo podría tener niveles tóxicos del antidepresivo. A este le podría hacer un efecto, a este le mantiene la depresión sin ningún cambio. Importa mucho conocer el tipo de variantes que puedan tenerse. Y eso es algo que también puede analizarse a través de secuencias completas del genoma.
Gracias a eso, por ejemplo, y a la secuencia que me hicieron, descubrí por qué ciertos compuestos no me funcionaban, como para controlar mis niveles de colesterol y otros sí funcionaban. Y hay alguna advertencia inclusive de medicamentos que no debo de tomar porque son potencialmente tóxicos para mí. Toda esta información requiere una preparación para hacerse y la UNAM ofrece ese tipo de preparación. La UNAM tiene una licenciatura en ciencias genómicas que está ubicada en el campus Morelos de la UNAM, en Cuernavaca. Se fundó apenas en 2003 y fue la primera en Latinoamérica y la octava en el mundo. Las clases se dan en grupos pequeños surgidos de un proceso de selección. Las clases se dan invariablemente por investigadores expertos en ciencias genómicas y al día de hoy ya tenemos más de 300 graduados y la mitad de ellos ya son investigadores en diferentes instituciones del mundo. La UNAM ofrece eso, la UNAM ofrece esto para todos sus estudiantes con los costos que son habituales en la UNAM, una colegiatura verdaderamente tan pequeña que es gratuita para todo propósito práctico. Si alguno está interesado, la UNAM ofrece la posibilidad de formarse en esta área que considero muy excitante. Muchas gracias y con esto quedo listo como para responder sus preguntas. Bueno,